Bueno, otra vez por aquí. Estamos en la clase A12 de álgebra, que es la parte de ejercicios de espacio vectorial euclídeo y producto escalar. El otro día pues hablamos un poquito del producto escalar, efectivamente. Hablamos de la matriz métrica de Gram, ¿vale? Porque nosotros cuando hemos hecho siempre producto escalar en bachillerato y demás, siempre teníamos pues un vector y otro vector. Y lo que hacíamos era primera componente, segunda componente, tercera componente. Y las sumábamos. O sea, cogíamos una por otra, más otra por otra, más otra por otra, etc. Vale, pues eso funciona cuando la base es la canónica. Cuando no es la canónica y es una base cualquiera, vamos a tener que aplicar esto de aquí, ¿vale? Y esa matriz realmente son los vectores de esa base, ¿vale? De esta forma. ¿Qué sucede? Que nosotros, ¿por qué hacíamos componente por componente? Porque nosotros siempre estábamos en la base canónica, donde esto es la identidad. Entonces, yo al ser la identidad, lo que va a suceder es que cuando yo multiplique esto por esto, realmente lo que voy a tener es este propio vector. Entonces voy a tener este vector por este vector, ¿vale? Que es lo que siempre hemos hecho de toda la vida, de primera componente por primera componente, segunda por segunda, tercera por tercera, ¿vale? Un poquito para dejarlo claro porque luego vamos a ver algún ejercicio. Podemos hacer cambio de base matriz de Gram, se podría llegar a hacer, vaya. Como os digo, estos ejercicios realmente se pueden hacer de varias maneras. Mi consejo, manejar todas y pues ir buscando en plan qué os viene mejor en cada momento y qué lleváis mejor. Hablamos pues eso de norma, distancia, ángulo y pues esto de aquí. Esto muchas veces lo dan en los ejercicios. Es más, vamos a ver un ejercicio donde aparece la traza de A por B transpuesta y nos lo dicen en el enunciado. Pero bueno, siempre viene bien saberlo, no vaya a ser que no venga, ¿vale? Bueno, vamos a empezar con este primer ejercicio porque esto es la clase de ejercicio. Siempre me gusta hacer un pequeño repasito, pero bueno, yo tengo un espacio vectorial euclídeo de dimensión 3 y esta base de aquí formada por los vectores E1, E2 y E3, de la que sabemos la norma de E1, la norma de E2, la norma de E3 y los ángulos que hacen E1 y E2, E1 y E3 y E2 y E3. Además, me dan dos vectores, en este caso A, que es 2E1 menos 3E2 más 2E3, y B, que es E1 menos E3. Me dicen, calcula el valor de A por B. Recordemos que A por B es un producto escalar, por lo tanto, va a ser de un Rn a R. Es un escalar, ¿vale? Por eso se llama producto escalar. Es decir, nos va a dar un valor 7, 6, 4, no nos va a dar un vector, ¿vale? Y luego que nos calculemos también el coseno del ángulo que forman ese vector A y B, ¿ok? Lo primero de todo, este vector A y este vector B nos lo están dando como una combinación lineal de ¿qué? De los vectores de la base. Es decir, que yo realmente aquí ¿qué me están dando? Me están dando A expresado en esa base B, que van a ser estas coordenadas de aquí. Y lo mismo con B, 1, 0, menos 1, ¿vale? Ahora bien, yo cuando tengo que hacer un producto escalar, como hemos dicho, esta matriz tenemos que tenerla, ¿vale? Recordemos, nosotros cuando hacíamos esto por esto directamente era cuando teníamos que esa G era la identidad, es decir, estábamos en una base canónica. En este caso no, yo no puedo coger A por B y decir, pues mira, 2 menos 3, 2 por 1, 0 menos 1. Mal, eso está mal. Necesitamos esa matriz métrica de Gram que la obtenemos de esta manera. Cuando G1, realmente, bueno, G y J es EI por EJ, ¿vale? Recordemos siempre que G y J es GJI, es lo mismo, por eso acaba siendo una matriz simétrica. Es decir, vamos a calcular E1 por E2, E1 por E1, cuidado. Pues luego lo habré copiado varias veces porque lo he reutilizado. E1 por E2, E1 por E3, E2 por E2, E2 por E3, E3 por E3, ¿vale? Vamos, sin mucha dificultad. E1 por E1, pues eso es la norma de E1 al cuadrado, que eso es un dato del enunciado. Recordemos que nos daban las normas y los ángulos, ¿vale? Pues nada, me queda esto igual a 1, esto igual a 4, esto igual a 2. ¿Qué he conseguido? Este de aquí y este de aquí. Voy a por el resto. ¿El resto que voy a tener que hacer? Pues hacer, ¿os acordáis? Veníamos aquí, el ángulo entre dos vectores es esto de aquí. Yo puedo despejar esto. X por y es la norma de x por la norma de y por el coseno que forman x e y. Pues lo mismo aquí, ¿vale? ¿Qué es E1 por E2? Pues norma de E1 por norma de E2 por el coseno que forman el ángulo
por el coseno del ángulo que forman E1 y E2. En este caso, E1 lo tenemos, E2 lo tenemos, el ángulo lo tenemos todo, ¿vale? Lo mismo con esto y con esto. Y nos quedan estos valores de aquí. Y ahora simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Sustituir directamente sobre esto, ¿vale? Nos queda tal que así, y como sabemos que es simétrica, pues aquí donde tengo un 1, aquí tengo un 1, aquí tengo un 0, aquí tengo un 0, aquí tengo un 2 y aquí tengo un 2, ¿vale? Y ahora bien, ya teniendo esta matriz métrica, es cuando puedo venir y decir, pues mira, tengo mi A en base B por esa matriz métrica por esa B en base B, ¿vale? Y nada, simplemente opero esto y me queda que A por B igual a 1, ¿vale? Además, no solo me pedían A por B, ¿vale? Me pedían A por B y el coseno del ángulo entre A y B. ¿Qué voy a tener que hacer? Pues nada, simplemente mi formulita. A por B lo acabamos de hallar, que es igual a 1, lo tenemos ahí arriba. Ahora tenemos que sacar la norma de A y la norma de B. Realmente la norma de A, ¿qué es? Es la raíz de A por A, ¿vale? Donde A por A tengo que otra vez usar G. No podemos usar A por A que sea esto por esto. No podemos hacer eso. Hay que usar siempre la matriz métrica. ¿Por qué? Porque está este vector A, esto de aquí está expresado en base B. Y este lo mismo. Necesitamos esa G, que es una G en función de la base en la que estemos. Si yo esto lo paso a base canónica y esto de aquí lo paso a base canónica, podría hacerlo de esa manera. Por eso digo que muchas veces podemos hacer varias cosas, ¿vale? Podemos pasar estos vectores a canónica y usar esto como la identidad, es decir, esto por esto, pero al final va a ser lo mismo, ¿vale? Entonces me queda que la norma de A es raíz de 12, ¿vale? Ahí tenía 12 A por A, pero es raíz de A por A, o sea, raíz de 12, que eso es 2 raíz de 3. Y por otro lado, lo mismo con B, ¿vale? Norma de B, hacemos otra vez lo mismo, otra vez no olvidar la matriz G, y nos queda que coseno de alfa es un sexto, ¿vale? Un segundo ejercicio donde me dicen que yo tengo una base ABC, y es una base del espacio vectorial euclídeo tridimensional. Aquí lo que me están diciendo es que la dimensión de ese espacio vectorial euclídeo es 3, ¿vale? Además me dicen que yo tengo una matriz de Gram, que es esta de aquí. ¿Veis que hay ejercicios donde vamos a tener que construir la matriz de Gram y en otra donde va a ser al revés? Donde nos dan esto de aquí, realmente esta matriz de Gram, ¿qué me están dando? Me están dando E1 por E1, E1 por E2, E1 por E3, E2 por E3, E2 por E2, E3 por E3, ¿lo veis? O sea que muchas veces vamos a tener que ir hacia la matriz de Gram o usar datos que nos den dentro de esa matriz de Gram. Y bueno, nos dicen eso, la matriz métrica del producto escalar de la base B, ¿vale? Es decir, esta matriz es en esta base D, ¿vale? Calcular el coseno del ángulo que forman los vectores C y D, siendo D A más B más C. Nos damos cuenta que otra vez nos están diciendo vectores C. ¿Este vector C qué es? Pues es el vector de la base, es decir, es el 0, 0, 1 en base B. Y ahora este vector D, que es A más B más C. O sea, este vector D lo que es, bueno, lo pongo aquí, vaya, es el 1, 1, 1 en esa base B, ¿vale? ¿Veis que hemos pasado de esto a esto de aquí? Pues nada, ahora ¿qué vamos a tener que hacer? Nos piden el ángulo entre C y D, es decir, entre este vector, que lo tenemos en base B, y este otro, que también está en base B. ¿Cómo hacemos eso? Pues coseno de alfa es igual al coseno del ángulo CD, que es C por D, entre la norma de C por la norma de D. Como podemos ver, C por D es esto de aquí, es decir, lo podemos despejar, pero también tenemos que saber que además es esto de aquí. ¿Veis que C y D las normas yo las puedo obtener? ¿Cómo? Pues al igual de esto tenemos la matriz de G, tenemos la matriz de Gram, la matriz métrica, podemos sacar D por D, que es D por G por D, y nos queda 16. Y lo mismo con C por C, ¿vale? Bueno, de hecho, C por C lo podríamos hacer así, podríamos usar esto de aquí por la matriz métrica por C, pero nos damos cuenta que ¿qué es C por C? C por C es E3 por E3. E3 por E3 es este dato de aquí. ¿Veis que yo directamente digo, pues esto es E3 por E3, que es 9, es decir, raíz de 9, que es igual a 3. Por eso pongo aquí de la matriz G. ¿Podríamos haberlo hecho como hemos hecho aquí D por D? Sí, tontería, ¿vale? Bueno, y simplemente, ¿qué vamos a tener que hacer ahora? C por D. C por D es esto de aquí, ¿vale? ¿Qué sucede? Que ahora simplemente despejando de aquí ya tenemos C por D, que lo acabamos de hacer, tenemos norma de C, que la hemos obtenido de la matriz de G directamente, la matriz métrica, y tenemos la norma de D, que la hemos obtenido, pues eso,
aplicando el producto escalar de esa base B con esa matriz métrica de Gram en base B, ¿vale? Y nada, me queda tal que eso, ¿vale? 9, que es este dato de aquí, 3, que es este dato de aquí, y 4, que es este dato de aquí, ¿vale? Y me queda 3/4 y ya está. Ejercicio 3. Mira, cosas que pasaban. Nos acordamos que decíamos que hay veces que estos espacios vectoriales, que por cierto, en la clase donde lo menciono, creo que es en la clase A2, que hay un ejercicio de este estilo, no con matrices, sino con polinomios, digo espacio polinómico. Eso está mal dicho, lo he puesto en la descripción. Si alguno llega aquí y eso es una chorrada, vaya, es una chorrada, pero es un espacio vectorial, ¿vale? Un espacio vectorial de polinomios. En este caso, un espacio aquí, cuidado, otra vez me equivoco, un espacio vectorial, en este caso de matrices. ¿Qué espacio vectorial? Pues esta cláusula de esta matriz 1 y M2, ¿vale? En este caso, M1 siendo esto y M2 siendo esto. Se define el producto escalar de estas dos matrices, bueno, de dos matrices cualquiera, matriz A y B, como la traza de A por B traspuesta. Veis que esto siempre es así, ¿vale? Muchas veces en el enunciado nos lo van a poner, que es lo que he dicho al principio. Hallar el ángulo entre las matrices M1 y M2. Simplemente vamos a aplicar lo de siempre. Coseno de alfa, es decir, el coseno entre M1 y M2 es el propio producto escalar de M1 con M2 entre norma de M1 y norma de M2. ¿Vale? Que esto de aquí, norma de M1 y norma de M2, no deja de ser el producto escalar de M1 con M1 y esto de aquí el producto escalar de M2 con M2. Bueno, aquí saco M1 con M2, que es lo mismo de siempre, la traza de no sé qué tal, pues nada, aplicamos esto. ¿Qué sucede? Que norma de M1, veis que es la... Bueno, cuidado que aquí esto es la raíz de M1 por M1, ¿vale? Raíz de M1 por M1, y la raíz la mantengo, y me queda esto que así, ¿vale? Y M2 lo mismo. Veis que es siempre lo mismo, traza de la primera por la segunda traspuesta. Recordemos el traspuesta, ¿vale? En este caso no los dan enunciado, no seamos cafres, no nos equivoquemos en eso, ¿vale? Y nada, simplemente pues una vez ya tengo todos los datos, tengo el coseno de alfa. Me están pidiendo el ángulo, no el coseno de alfa, ¿vale? Cuidado con eso. Si nos piden el coseno de alfa, ¿cuál va a ser el ángulo? Pues el arcocoseno de ese valor. Vale, este ejercicio es un poquito más distinto, ¿vale? Es un poco más jaleo, ¿vale? No mucho más, pero tiene su aquel, es curioso, vaya. Y me dicen que yo en R3 se define un producto escalar tal que yo tengo un subespacio vectorial dado por esta ecuación implícita y otro subespacio vectorial dado por esta cláusula lineal de un solo vector, ¿vale? Y nos dicen que este subespacio y este otro son subespacios ortogonales, ¿vale? Ahora nos dicen que dentro de U1 y dentro de U2 se cumple esto. Si nos damos cuenta, ¿qué significa esto? Aquí es como si estuviésemos teniendo que la matriz métrica de Gram es la identidad, es decir, estamos haciendo lo de siempre, componente por componente, componente por componente y por componente por componente. Y eso es entre vectores dentro de cada subespacio, no entre ellos. Tiene que ser los vectores de dentro de U pueden hacer esto de aquí. Es decir, si yo tengo este vector que pertenece a 1 y este vector que pertenece a 1, puedo aplicar esto, ¿vale? Si tengo este vector que pertenece a 1 y este vector que pertenece a 2, no puedo hacerlo, ¿vale? Ahora me dicen que dado el vector P, 1, 1, 1, se pide hallar la matriz métrica G1 en esa base E1 que me han dado, ¿vale? Que es B1, que es esta. Ahora bien, y me dicen también obtener la norma de P. ¿Qué vamos a hacer? Lo primero, este 1, yo siempre cuando tengo una ecuación implícita, veíamos ya en el tema 1, cuando nos damos subespacios, que hacíamos lo primero, vamos a pasárnoslo a esa cláusula lineal. Nada, 3 incógnitas menos una ecuación, 2 parámetros, x igual a alfa, igual a beta y despejo z. Y me quedan efectivamente 2 parámetros, es decir, 2 vectores. Recordemos que el número de parámetros es el número de vectores de ese subespacio. Y me quedan estos 2 vectores. Ojo, ¿veis estos 2 vectores? Casualmente, este primer vector es este vector de aquí. Y este segundo vector es... Cuidado. 1, 0, 1, que aquí... base... Me he liado, yo creo que aquí he copiado uno mal. Seguramente esto lo he copiado mal, ¿eh? Sí, esto está mal copiado, ¿vale? Esto es 1, 0, 1, 0, 1, menos 1, ¿vale? Veis que yo aquí
este de aquí pertenece, o sea, este vector pertenece a 1, este otro vector pertenece a 1 también, y este de aquí es casualmente el de U2, ¿vale? Veis que todos mis vectores realmente de la base pertenecen a eso. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo están haciendo así? Porque a mí me han dicho que dentro de U1 puedo hacer esto, dentro de U2 puedo hacer esto. Entonces, ¿qué voy a poder hacer? Si yo me pongo aquí mi matriz de Gram y me pongo E1 por E2, E1 por E... Mira, ¿veis? Aquí es donde he dicho antes. Ya sabía yo que... Joder, otra vez que soy tonto. ¿Vale? ¿Veis que tengo E1 por E1? Pues eso lo puedo hacer porque E1 pertenece a 1 y evidentemente E1 también, o sea, es el mismo vector. Pues ambos pertenecen al mismo subespacio. Por lo tanto, puedo aplicar ese producto escalar que me han definido aquí, ¿vale? E1 por E2 es lo mismo, porque tanto E1 como E2 pertenecen a esta base B, ¿vale? E2 por E2, lo mismo. E2 por E3, cuidado. E1 por E3, cuidado, porque E1 pertenece a U sub 1, E2 también, pero E3 pertenece a U sub 2. Así que estos de aquí están mezclando subespacios. No puedo aplicar esa definición de producto escalar que me han dado. En cambio, E3 por E3 sí, porque E3 pertenece a U2 y también E3. O sea, es lógico, vaya. Entonces, los que yo he puesto aquí rodeados, estos son los que aceptan esta definición de producto escalar que me han dado. Y nada, simplemente pues lo hago rápidamente y me quedan estos valores, ¿vale? ¿Qué sucede? Que E1 por E3 y E2 por E3 no lo podemos sacar. ¿Pero qué sucede? Que me han dicho que E1 y E2 pertenecen a 1 y E3 pertenece a U2. Y me han dicho que U1 y U2, ¿qué eran? Eran subespacios ortogonales. Es decir, que los vectores de E1 con E3 y E2 con E3 son ortogonales. Por lo tanto, son igual a 0. ¿Vale? Ya que U1 es ortogonal a U2. Entonces, ¿qué pasa? Que E1 por E3, que es este dato, y E2 por E3 son 0. Y como sabemos que la matriz es simétrica, pues tengo aquí un 1, aquí un 1, aquí un 0, aquí un 0, aquí un 0 y aquí un 0. ¿Vale? Y ya tengo mi matriz, ya tengo lo que me habían pedido, matriz métrica de Gram en la base de 1. También me pedían el qué, la norma de P1. P1, ¿qué es? Este vector de aquí, el 1, 1, 1. Pues evidentemente me están pidiendo la raíz del P por P. ¿Vale? Cuidado, que esto es vector, ¿vale? Chorrada, pero bueno, ahí está. Y nada, simplemente pues 1, 1, 1 por... ¡Upa! ¡Qué feo! 1, 1, 1, 1 por esa matriz métrica, por otra vez 1, 1, 1. Y me queda tal que 7. ¿Vale? ¿Veis que tengo 1 por 3, 1 por 3 y 1 por 1? Pues 7. Bueno, buenas noches a todos.